versículo 19 en adelante. ¿Y por 430 qué? los ¿Y por dioses, qué? ídolos en Egipto. No ¿Y existía por qué Jesús. por qué No los existía católicos, Jesús. por qué los No católicos no existía protestan? Jesús. Ah, Juan no, no deja 1:8, hablar. 1:18. Deje hablar, No deje hablar. existía Jesús, no existía solamente ídolos, dioses, la idolatría pura en el templo, en los templos judíos, en los templos de cualquier parte del mundo, de tu pueblo judío, en Egipto, de los pueblos, habla de pueblos. Juan 1:18, metete en la cabeza que no existían los ídolos. O sea, no existía Jesús, porque al Hijo del Hombre sí se lo vio en toda su gloria en la cruz. Y ellos lo Tranquilo, alzaron en la Roger. cruz y fueron Roger, los propios hebreos. Lo Roger, alzaron en la Roger, cruz. está hablando Roger, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Yeshua o A ver, Jesús? Como vos, permítame, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta Yeshua o te gusta Jesús de la Biblia? De la Biblia, a ver, o te gusta, o a vos te gusta Yeshua allá entre los hebreos, con la Torá, como ellos le dicen, Yeshua. O sea, vos sos un protestante con Torá, porque a Jesús se lo vio en toda su gloria. Claro que sí. ajá. Claro, claro, y está en Juan 1:18. A Entonces, Roger es A católico, entonces. Jesús, sí, a Jesús, sí, porque a Jesús sí yo se lo vio caminando, se lo vio con los apóstoles. Sí, podemos hacernos imágenes. Y dice también Pablo que no todo lo que hacemos son dioses, son ídolos. Por la mano del hombre. No, por la mano del hombre, Carlos, hasta Pablo lo dice. Hasta Pablo lo ¿Cuándo dice. puedo hablar yo? ¿Cuándo puedo hablar yo? Digo, pregunto, ¿no? Te damos la palabra, Humberto. Cuando Ya, Roger termine la exposición, Humberto, vos hablas. Y después Roger sigue. Bueno. Porque Roger es buen predicador católico. Yo soy Sí, católica. Humberto. Roger es Otra católico. pregunta, Humberto. Que eso, aparte, Éxodo, versículo 19, me dice que estuvieron 400 años en Egipto con los dioses, los hebreos. Por eso que hasta Dios con un dedo, Él hace, ¿verdad? Lo que Él quiere con un dedo. Hasta escribe en los templos, ahí en pleno, entre los dioses, entre los ídolos, que llevaron sus vasijas, que llevaron sus candelabros, ¿verdad? Y Él escribe con un dedo. Ustedes que creen en ídolos, no, porque en la antigüedad Dios nunca se le vio en un templo. Eran candelabros, eran vasijas, todo era judío. Juan 1:18. Juan me está diciendo que no todos son ídolos. Todo, hasta Pablo también me dice eso. No, los ídolos, los dioses son del Antiguo Testamento. Nosotros ya lo vimos a Jesús en la cruz, ya lo vimos y podemos hacer imágenes, podemos hacer lo que nosotros queremos. Nadie nos corta eso. ¿Por qué? Porque están los santos, están Hola, todos. Lupita, Dios te bendiga. Ah, se fue. Bueno, os dejo, señores, os dejo pensar, porque tengo muchos protestantes No, espera. y protestan Espera, contra la Roger. palabra de Dios. Roger, espera. Humberto no es ni protestante. Si está en misa, él entra en la iglesia católica. O sea, él es no denominacional. O sea, Ok, sin problema. a Santiago Sin problema. es adventista y Pedro, yo no sé si Pedro es ortodoxo o qué es. Ok, sin problema.
Pero siempre Bueno, estén mirando Roger, también, estén mirando sus Biblias, tanto Roger, Roger, Antiguo como Nuevo Testamento. No se Roger, Roger, queden en el Antiguo, antes que se, los dioses. Roger, yo antes que se vaya, no sea soy atrevido, Roger, ortodoxo, ¿Cómo? no sean, soy no ortodoxo sean, clásico. Bueno, bueno, Humberto, contestale. Espera, Roger, no te vayas todavía. A ver, Humberto, Ok. adelante. Roger, mi querido y estimado amigo, ustedes son protestantes, los católicos, viven protestando contra los protestantes. Decime, Y eso, católico qué significa? Universal, ¿verdad? a ver, Católico o latín. me permites ¿Acaso poner, tu Roger, Biblia Roger, estuvo en arameo, Roger, es en mi griego, tiempo, latín? Roger. No sea atrevido, Roger, es mi Sí, tiempo. Yo decime tuve que vos. escucharlo. Yo tuve que Latín. escucharlo hasta que usted terminara. Haga lo mismo conmigo, Roger. No sea Ok, atrevido. te escucho. Sí, pero no Bien, le diga gracias. protestante a Roger, y no le diga porque es No, católico. no, es protestante. Los católicos viven protestando contra los protestantes, o me lo vas a negar. Contra los protestantes no me No voy. viven protestando contra los protestantes y los evangélicos. No, yo no Lo protesto contra viven nadie, yo haciendo. solamente quito la verdad. Entendamos lo que significa protestar. Sí. Identifican los católicos a los protestantes como protestantes porque hubo un Martín Lutero. 1517. Permítame terminar. Hubo un Sí, Martín Lutero que protestó sobre algunas actitudes que había dentro de la Iglesia Católica. Él protestó. claro. De ahí surgieron todas las demás denominaciones y el catolicismo, en base a esa protesta, lo llamaron a todos protestantes. Ahora Claro. cuando los católicos Buenas noches. protestan contra los Buenas protestantes, se noches, Carlos. convierten en protestantes. Esto no lo puede negar. No Buenas seamos noches. atrevidos. Buenas noches, Y ahora te Carlos. pregunto una cosa. Yo te pregunto una cosa. Romanos 15:28. ¿En qué No, parte pero estaban los protestantes? qué gente tan mal educada que hay en este No, yo mundo. me Romanos Creo que 15:28. Ani saludé. es educada. Yo No, sí, Yo saludé, nunca el contesté resto, conocía a saludos. un protestante. sí, así es, Ani, pero el resto son bien mal educados, no puede ser. Yo Y son contesté. religiosos, Buenas son noches, dije. cristianos, no, qué vergüenza. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ani. Bueno, Buenas noches. Cuarto vez Ané, dije buenas noches. Sí, adelante. Ané, permítame, estaba en mi tiempo de exposición y hay gente maleducada que interrumpe y empieza a distorsionar todo lo que se hace aquí. Empieza aquel que exige respeto a respetar los Buenas noches, tiempos. Humberto. Si alguien está hablando, tiene que esperar que termine de hablar para Buenas noches, después hablar. Humberto. Sigue siendo Le escucho. maleducado, ¿viste? Sigue Buenas siendo Adelante. noches. maleducado. Bien, Buenas noches a todos. voy a seguir con el tema. Voy a seguir No, con no el puede tema. Adelante. seguir. Primero dice, oh, buenas noches y continúa con su alegate. Mire, Adelante. Bueno, yo voy a saludo seguir por todo el grupo. Buenas noches, Carlos Ortiz. Contesta Humberto Roger, y Roger después le va a contestar. No, Roger, esta pobre gente, de no, verdad que. Ay, Roger, no, sí, no, no, hay no. gente que busca protagonismo. La cordialidad simplemente no se les da. Tranquilo. Cada uno da lo que tiene, lo que no se tiene no Ay, se da, no. Feliz, no se feliz puede dar. noche, Ahora gente bien, maleducada. voy a terminar. No, ve, no dejan. Ahí está. Roger, mi estimado, Dale. usted está protestando contra los protestantes, eso no lo puede negar. Y Sí. si usted está protestando, se convierte en un protestante. Se convierte en un protestante no en la ideología de la fe, sino por el hecho de protestar. ¿Se entiende? Ok. Entonces cuando digo que los católicos se volvieron protestantes porque viven protestando contra los protestantes, yo no me equivoco. Ahora bien, lo que es idolatría. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran y me citó incluso Éxodo, pero Éxodo dice, no te hagas. Que ustedes no se hagan por propia voluntad imágenes que represente algo en los cielos o en la tierra, no se lo hagan. Una Pero vos cosa es lo estuviste que por Dios 230 años en Egipto. permítame Sí. Adelante. terminar.
Ok. El tema, y una cosa es lo que Dios manda hacer, como la imagen de los querubines en el arca, como Claro. ese tipo de imagen. Y una cosa es lo que Dios manda hacer, y otra cosa es que uno se haga por su Hasta propia arrodillarse impronta enfrente de esa imagen. para representar Hasta esas arrodillarse cosas. enfrente de esa imagen que Dios mandó a No, hacer. Roger, Pues me dijeron sí. que Roger, me dijeron que usted era un buen debatiente católico. Ok. Pero Espero. si usted me interrumpe y no me deja desarrollar, yo no veo que usted tenga voluntad de debatir este Espero. tema, sino simplemente tiene Ay, de ganas de Roger, ya. interrumpir y no dejar desarrollar al otro. Yo cuando pedí Vale. la palabra y dije, cuando me toca hablar a mí, me dijeron, espere que termine de exponer Roger y después le damos la palabra a Ángel, Humberto. hermano católico, buenas noches. Le Roger también es espero. católico. A ver, Humberto, seguí, termina y te va a contestar Roger. Y después le contestas, Roger. Claro, No te vayas, después le contestas. claro, después me contesta. Bien, hay que notar la diferencia, lo que es Dios en cuanto a lo que Él manda. Una cosa es lo que Dios manda hacer, como las imágenes de los querubines en el arca, y otra cosa es lo que los hombres se hacen por su propia impronta, esas imágenes que representan lo que está en los cielos, en la tierra o en las profundidades, como dice Éxodo. Son dos cosas Claro. diferentes. Una cosa es lo que Dios mandó hacer y otra cosa es lo que los hombres se hacen. Y eso es lo que está prohibido, porque en Éxodo dice claramente, no te hagas imagen, que no se haga. Está hablando de la impronta de aquellos que ahora, por el fin de representar algo en los cielos y en la tierra, empiezan a hacer imágenes. Y a esto Dios lo considera idolatría. Eso es lo que le enseña las escrituras. Ahora sí, adelante, Rosa, yo lo escucho. Adelante, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, ya lo entendí, ya entendí dónde está llegando. Pues yo solamente le digo que en Hechos de los Apóstoles, Pablo está diciendo que no todo lo que se hace con las manos es un ídolo. Hasta Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Y él está contra Pablo, está contra la liga. Está contra Pablo, se está yendo contra los apóstoles de Jesús. Él se está yendo contra los apóstoles de Jesús. Él se está yendo con su propia idolatría. ¿A dónde? A Egipto, al templo. Sí, 430 años en Egipto. Lo que Dios prohíbe, los ídolos con cuerpo de humano, cabeza de serpiente, de perro, de gato. El Antiguo Testamento. Sí, Dios lo dice, pero Juan 1:18 está diciendo que no existía. Ahora Jesús vino, a él se lo vio en la cruz. Lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? No ¿Terminó, es Roger? idolatría. Señor, te escucho. Pensé que había terminado. No, no, a ver si Adelante. nos, Le doy la entendemos, palabra Roger. a otro hermano católico. ¿Puedo? Sí, adelante. A ver, si realmente estas imágenes que representan el cristianismo es idolatría o no. Bueno, que Ángel dé un concepto también. Y luego Santiago, que es adventista, y Pedro, que no es ni adventista, ni católico, pero bueno, que no sé qué es Pedro. Es ortodoxo, no sé. Ángel, si quieres hablar sobre ese tema de las imágenes dentro del cristianismo que representan a... Sí, está bien. Gracias. Apago el micrófono, Ángel. Perdón. Que yo apago el micrófono para que usted hable, que desarrolle ese tema de lo que usted quiera dar. Sí, está bien. Yo empezaré diciéndoles
La palabra idolatría se compone de dos palabras, de la palabra ídolo y de la palabra latría. Ídolo significa falso Dios. Latría significa adoración. Entonces, idolatría significa la adoración de un falso Dios. Hay que entender que para Dios no es lo mismo ídolo que imagen. Lo podemos ver claramente en Éxodo 25, 10 al 22, donde vemos claramente que Dios manda hacer una imagen. El arca es una imagen. Me estoy limpiando. Los querubines son dos imágenes de querubines. Asimismo Dios manda hacer la serpiente de bronce, Sí. que es una imagen. Asimismo también Dios le permite al rey Salomón poner imágenes dentro del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía imágenes, plantas, ángeles. Claro. Entonces, para Dios no es lo mismo ídolo que imagen. Las imágenes representativas lo podemos ver claramente. Los hermanos separados dicen la serpiente la destruyó. Sí, efectivamente, el rey Ezequías la destruyó porque el pueblo de Israel llegó a creer que la imagen, estatua de la serpiente era un dios. Lo llamaban Nejustán. Pero vemos que para Dios siempre fue una imagen, porque Jesucristo utiliza la imagen de la serpiente para enseñar el poder de Dios. Porque sabemos que por medio de la imagen de la serpiente, Dios salvó a los israelitas de morir de la mordedura de serpiente. Entonces, Jesucristo retoma la imagen de la serpiente y dice, así como Moisés levantó la imagen o levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. ¿Cierto? Entonces, podemos ver claramente que para Dios existen las imágenes representativas y existen los ídolos. Y cuando los santos, no te olvides de los santos. Sí, posteriormente, digamos, la iglesia, siguiendo la tradición de Dios, la iglesia... Tesalonicenses 3:13, ¿con quién vendrá Dios, Jesucristo? Con todos sus santos. Una de Tesalonicenses 3:13. ¿Con quién vendrá Jesús? Con todos sus santos. Y será visible. Tratemos de centrarnos en el tema, lo que son las imágenes. Entonces, yo lo que quiero... Sí, claro, sí, toda la escritura, toda la escritura nos lleva a imágenes. Claro. Entonces, el punto es no confundir. ¿Dónde está el problema de la imagen? Cuando la imagen, por ejemplo, podemos ver Éxodo 32, 1 en adelante. Podemos ver que el mismo pueblo de le dice a Aarón, haznos un Dios. Y Aarón les pide oro y fabrica la imagen, la estatua de un becerro de oro. Pero ellos desde un principio pidieron que les hiciera un Dios.
y así mismo llegan a creer que ese es su Dios. El pueblo de Israel exclama: aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto, creyendo que el becerro de oro era Dios. Entonces, el problema con la imagen es cuando se llega a creer que esa imagen es Dios. Dios. Se convierte en un falso Dios, en un ídolo. De ahí Dios. que la idolatría es la adoración a un falso Dios. Entonces, Claro. las imágenes representativas para la Iglesia Católica, para el cristianismo católico, ninguna imagen es Dios. Son imágenes que representan a la Virgen, a Jesucristo, a los santos Porque ellos o a los tuvieron. ángeles. Nadie cree que sea un Dios. Claro, muy bien. Aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, ¿me toca a mí ahora, Ane, o no? Adelante. Te Bueno, escuchamos. gracias. Bien, acá hay un concepto equivocado de Sí, Ángel. Humberto, te Él toca a hace... ti. Disculpa, Gracias, un segundito. gracias. A excepción de que si Santiago quiere decir algo, acá entró Leonardo, Dios los bendiga. Bienvenido al grupo. Y si Pedro quiere decir algo, son todos de distintas denominaciones. Menos Roger, Ángel acá, que son católicos. Leonardo, ¿a qué denominación pertenece o eres católico? Soy católico. Gracias. Bendiciones. Entonces, Ya me había asustado. es mucho el peso. Es mucho, somos varios católicos, pero claro, yo no participo. Entonces, adelante, Humberto, adelante. El tema Bien. es para que Leonardo se entere si las imágenes cristianas son ídolos o son representaciones de, si no son ídolos. Ese es el tema. Adelante, Humberto. Bien. Bueno, gracias. Acabo de decir en mi participación anterior que una cosa son las imágenes que Dios manda hacer y otra cosa son las imágenes que el hombre se hace. Pero acá Ángel hace referencia a que idolatría solamente corresponde a lo que es la etimología de la palabra ídolo y tría, ¿no? Hace esa referencia para él. Idolatría solamente son esa adoración a falsos dioses, en lo cual convierten en ídolos. Eso es lo que expuso Ángel. Pero lamento decirle que en Colosenses capítulo 3, versículo 5, no dice eso. Dice este versículo, ¿no? Dice lo siguiente: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Acá vemos que estos accionares no hacen referencia a ídolos y a latría, sino que ahora ya en el Nuevo Testamento nos amplía más el concepto de idolatría. No es solo los ídolos y latría, sino también ahora algunas cosas que los hombres tienen por costumbre hacer, como como dice Colosenses, ¿no? Capítulo 3, versículos 5 y 6. Amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, y hace un detalle de lo que ahora la Biblia le enseña como idolatría. Por eso encasillar solamente un punto de lo que nos enseña la Biblia, pero anular el resto, no estamos hablando de la idolatría de forma completa. Esto está claro, el capítulo del Colosenses lo dice con mucha claridad. Ahora en cuanto a la imagen Yo es puedo responder idolatría. a esa inquietud del amigo. ¿Puedo responder? Estoy Si me exponiendo das permiso, le respondo. Es el tiempo de Humberto, pero a ver que te responda. Pero cuando hables, Roger, Humberto también Dale. te puede responder en tu tiempo, ¿de acuerdo? Yo le respondo a él. Bueno, a ver, Yo le adelante. respondo. Bueno, yo le respondo a él todo lo que él dice, todo lo que él
está bien, el versículo está excelente, pero alguna vez el sacerdote o algún pastor nombrado te dijo, andase, todo lo que vos haces, tomá, fumá, vos haces por tu propio medio. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no lo conociste, no fuiste a la iglesia, nunca fuiste y escuchaste a un sacerdote hablando. No, eso no lo quisiste, hermano. Nadie te dijo anda a tomar, chupar, fumar, hacerte de ídolo del fútbol, más ahora que estamos en el fútbol. No, nadie te dijo nada. Vos te fuiste, vos encontraste. Tú solo te perdiste. O te fuiste a una secta evangélica. No, nadie te dijo nada. Ay Dios, Tú bueno, viste ¿puedo, la puedo Biblia, retomar? Bueno, ¿Puedo retomar Humberto, o directamente me sacaron el punto? Roger, No, Roger, ahora te bueno, ahora le contesta digo a él. él. Ahora te contesta él. Sí, le digo. Ahora te contestas. No, Adelante. era mi tiempo y Sí, mire para pero qué a ver, cosa me Humberto, interrumpe. cuando Roger esté hablando, si vos querés interrumpirlo, Interrúmpelo. No, yo escucho con mucha educación, no Bueno, interrumpo a nadie, espero que tengan el mismo trato para conmigo, porque de esta forma, mire para qué interrumpe lo que yo estoy explicando para tratarme de decir que me fui a una secta y estoy, que el pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema? No tiene nada. Pero bueno, voy a seguir y por favor, Roger, sujete. Dice las escrituras, y esto como consejos, varón que no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Santiago 1:26. Refrene su lengua, hermanito. Por favor, déjeme desarrollar. Ahora bien, las imágenes, ¿es idolatría? No. Las imágenes no es idolatría. ¿Cuándo se convierte una imagen en un acto de idolatría? Cuando nosotros ahora lo ponemos por sobre todas las cosas, le rendimos culto y le hacemos promesas en base a favores que le pedimos, allí el individuo está convirtiendo esa imagen en un ídolo. ¿Por qué? Porque está esperanzado y cifrando su confianza en lo que representa esa imagen. Esto es obvio que una imagen no es idolatría, pero las actitudes de las personas convierten a esta imagen en un ídolo, en base a cifrar su confianza, a pedirle favores y a cumplirles promesas como hacen los católicos con sus imágenes. ¿Por qué Lo una haces tú, imagen? hermano. Permítame, refrene su lengua, aprenda a obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, déjalo que termine y después le contestás, Roger. claro, ahora bien, mi querido hermano, si la imagen fuera idolatría, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, es lícito que nosotros paguemos impuestos? ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? La imagen de quién tiene la moneda. Del César, dice. Había una imagen en la moneda. Al César ¿Qué lo que dice, es César, sí. qué dice nuestro Señor? Eso, Le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Evidentemente claro. la imagen de esa moneda no era un acto de idolatría porque alguien tuviera esa imagen en su bolsillo como un medio de pago por algo. Pero lo que es de Dios, y Dios exige adoración exclusiva. Dios exige que nosotros cifremos nuestra confianza en Él, no en otro ser. Y para Dios, conociendo cómo es Dios, para Dios no hay acepción de personas y todos somos iguales. Por lo tanto, cuando nosotros ahora representamos en una figura, en una imagen, una persona que a lo mejor vivió en otros tiempos y fue una bellísima persona, pero nosotros ahora la estamos diferenciando ante los demás, no estamos teniendo la mirada de nuestro Señor Jesucristo que dice que para Él somos todos iguales y no hay diferencia entre esclavo, libre, entre varón y mujer, etcétera, etcétera. Para Dios somos todos iguales.
Porque los hombres ahora enaltecen a hombres, ponen por arriba a hombres para ahora, en vez de cifrar nuestra confianza en Dios, la ciframos en esto que representa un determinado santo. Esto se convierte en idolatría. No la imagen, sino lo que el hombre ahora acude a eso que representa esa imagen pidiendo cosas, cuando dice nuestro Señor Jesucristo con toda claridad, todo lo que pida de mi nombre se les dará. Entonces, ¿por qué ahora recurrir a pedirle a imágenes que representan santos cuando nosotros tenemos por mandato de la Biblia pedírselo a nuestro Señor, a Dios por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo? Esta es la diferencia que tienen que Bueno, entender. Adelante, perdón. adelante. Excelente, me encanta. Ahora yo te contesto. ¿Por qué Apocalipsis 4:8? ¿Dónde están los santos? Ah, están Apocalipsis intercediendo en el 5:8, cielo, Roger. claro, Apocalipsis 5:8. claro. 5:8, 4:8. 5:8, ¿Dónde están los 6:9. santos? Adelante. Claro. Y esos son nuestros santos. Claro que están en presencia de Dios. Y ellos están 24 horas. Santo, santo es el Señor tu Dios. 24 horas al día están. No están callados. Están siempre en el cielo pidiendo, orando por nosotros. Siempre, porque el santo es nuestro Dios que está en el cielo. No es porque están lejos de Dios, claro, también. Interceden, así como la Virgen María intercede frente a Jesús. Permiso, Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que... Permiso, Roger. Ahí Bueno, ya pasamos al otro tema. En base a lo que Humberto dijo, cómo le están pidiendo la imagen, o sea, y no le piden directamente a Cristo, inmediatamente se desliza y entonces van a tener que, tanto Roger como Ángel, van a tener que decir por qué le están pidiendo al santo. O sea, no al objeto, sí al santo. A ver si el alma del santo sigue viva, espiritual, no, dónde, cómo se encuentra, se escucha. Ese tema es de ustedes. Adelante, adelante Roger, y después no sé si quiere Pedro y Santiago seguir también el tema. Y porque está en la Biblia, y porque están los versículos, están los santos. Está María que intercede frente a Jesús y le dice, oh, falta vino. Hizo su primer milagro. Intercedió. Una intercesión simple, común y corriente. No somos todos santos, porque nosotros tampoco somos santos. No, solo porque ellos están y porque dieron su vida por Jesús. En su nombre murieron. Por mi causa morirán, por mi causa, por decir mi nombre morirán. Muchos murieron. No, una intercesión porque está en la Biblia y y ahí podemos reconocer nuestros santos, la santa, intercesiones, sencillo. Está Jesús y a él es el que más se lo pide. Como María pidió el vino y él hizo el vino. Y nuestros santos son así. Nuestros santos están trabajando ahora. Están trabajando por la comunidad, están trabajando por el ser humano, están dando de comer, están haciendo y están dando todo de sí por Jesús. Y están muriendo, hay muchos muriendo, muchos viejitos muriendo, muchos de nuestros sacerdotes muriendo. Por decir Cristo, por decir Jesús, ahí doy todo lo que tengo, porque la religión y todo, por la religión también. Somos religiosos porque Pablo era religioso. Y es santo también él. Y él se dio todo por Cristo. ¿Por qué obviar los santos si es bíblico? No, eso no es idolatría. No,
No. Interceden, sí, enfrente a Jesús para hacer los milagros, para que Jesús haga sus milagros, porque Él se dio, nuestros santos se dieron por todo, porque Jesús no quedó acá, quedó Pedro, Pablo, y ellos son santos también. ¿Qué mejor que nuestros santos y cómo nos mostraron el Evangelio? Mm, No estoy de acuerdo con él. Si él quiere ser, si él quiere ser un tomador, un fumador o un idólatra que le gusta otro, qué sé yo, un ídolo, por tener un ídolo, se muere por su ídolo. Bueno, es su problema. No es el problema de la iglesia, no es el problema del sacerdote, no. Y tampoco es el problema de nadie, porque se les lee el Evangelio. Claro, el Evangelio está todos los días en la iglesia. Si vas, vas a escuchar, pero si no vas, atendete a las consecuencias. Todo lo que él dice, sí, se da, sí, claro que sí se da. Hasta en los católicos mismos, porque somos católicos, no somos perfectos, porque somos universales, porque Cristo es universal. Arameo, griego, latín, arameo, yo no hablo arameo, pero ahí estamos luchando, ahí la estamos peleando todos los días. Bueno, me Eso es parece que lo que hacemos terminó. nosotros. No, porque si él quiere hacer todo lo que él dice, que haga, pero nosotros no le exigimos nada. La iglesia no le exige, la iglesia no le dice, bueno, anda. Ni el calendario romano pudieron sacar los protestantes. Nada. Nada nos hicieron los protestantes, nada nos hicieron los hermanos. Dice que, como él dice, yo no soy nada, pero protesto. Pero sigue protestando. ¿Algo cambió? Nada. Nada cambió. Bien. No, Creo que, ni el creo que calendario romano terminamos. pudiste cambiar. La Navidad, Año Nuevo, nada cambiaste. Todo es bíblico. Todo está en la Biblia. Hay cosas que sí seguramente sacaron y hay cosas que no sacaron. Bien, Roger. Entonces se Bien, puede demostrar. Bueno, os dejo. Roger, Ya, gracias. gracias por Giovanni. Bueno, Bueno, descanso. bendiciones. Gracias, hermano. Bueno, muchas bendiciones. Gracias. ¿Algún calendario romano que él me haya dicho, bueno, yo saco el calendario romano y pongo mi calendario? No, nada, así son los hermanos. Protestando y se viven protestando, así le gusta. Bueno, Se fue. sí, bueno, Y vos decías que era un buen debatiente. Mira vos qué pena, ¿no? yo no Parece que no puedo, lo es, ¿eh? yo no puedo hablar mal, no, yo digo, pues todos son buenos debatientes. Claro, pero resulta que Pedro también se fue y no es católico, y bueno, y a Santiago está mudo, también le podemos dar participación. Pero ahora se fueron por el tema, el por qué le ponen o sea, esa estampita en representación de, a ese santo en representación de. Si los escucha el santo, si no los escucha o cómo. O sea, se fueron ya al tema en la intercesión, por lo que yo entendí. Pero Santiago, te doy la palabra también a vos porque no estás diciendo nada. Adelante. Ok, pues la verdad es que solamente son así como pretextos que usan los católicos para tener las imágenes, porque dicen, la Virgen María intercedió en las bodas de Caná, pero veamos el contexto. Yo siempre les digo, en toda la Biblia nunca van a encontrar que se enseñe que una persona cuando ya está muerta puede interceder. En Apocalipsis habla de los santos debajo del altar y que las oraciones de los santos, pero Apocalipsis es, es, un, es una revelación que se le dio a Juan, son visiones que se le dio, o sea, Apocalipsis no es literal, no podemos
¿Y qué pasó? Bueno, entonces adelante, Humberto. Y después sigue Ángel. ¿Por qué motivo se le está pidiendo a ese santo si intercede o no intercede el santo? ¿Por qué la Iglesia Disculpe, Católica? hermana, Sí, sí. disculpe. Creo que merece una respuesta lo que el señor Humberto dijo después de mi participación. Adelante, Ángel, adelante. Sí, adelante. Sí, creo que se le cayó la llamada a Santiago. Bueno, yo le voy a responder al señor Humberto. La manera en la que yo he aprendido de Dios es haciéndolo en orden, tema por tema. Si el tema es las imágenes, centrarse en lo que es las imágenes. No salirse de ahí porque entonces vamos a enredar las cosas y no vamos a entender nada y terminamos dando vueltas sin llegar a un punto donde sí o donde no. Primera de Corintios 8, del 4 al 6, nos dice que aunque los ídolos reciban el nombre de dioses, no son nada. Entonces, ídolo significa falso Dios. Eso lo está diciendo la Biblia. Latría, latría significa adoración. Entonces, adoración de un falso Dios es la idolatría. Y para que se convierta en ídolo, no es dándole culto, no es por lo que el señor Humberto argumenta. No. Incluso en todo el Nuevo Testamento, la idolatría cambia, amplía su concepto. Conozco la cita bíblica de Colosenses 3:5. También está Efesios 5:5, haciendo referencia sobre la idolatría. Es un idólatra, dice Efesios, es un idólatra el fornicario, el impuro, el codicioso y el de malos deseos. ¿Qué significa todo eso? Que ya en la nueva alianza, Jesucristo nos viene a decir que un idólatra puede ser aquella persona, aquel individuo que adora el pecado, como es la fornicación, que adora el pecado sin darse cuenta, pero que está adorando aquello que lleva el nombre de fornicación, que lleva el nombre de impureza, que lleva el nombre de malos deseos, que lleva el nombre de codicia. Aquella persona que practica la codicia, que es codicioso, es un idólatra. Aquello que él codicia lo está poniendo en lugar de Dios. Todo lo que yo pongo en lugar de Dios y lo amo más que a Dios, me convierte a mí en un idólatra según aquello que yo ponga. Entonces, la imagen no se convierte en ídolo por darle culto, porque no le estamos dando culto a la imagen, le estamos dando culto a lo que la imagen representa. ¿Culto de qué? De veneración, de respeto. Estamos honrando la persona representada en la imagen. Entonces, no me va a poder demostrar el señor Humberto con las escrituras, con base bíblica, donde diga que por darle culto a una imagen se convierte en un ídolo. No.
porque la misma Biblia con los textos bíblicos que ya presenté, por ejemplo, Éxodo 32:1, no lo dice claramente, es pedirlo. El pueblo de Israel directamente pidió a Aarón que les hiciera un Dios, y cuando ya la estatua del becerro, la imagen del becerro estaba hecha, ellos exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Eso significa que están creyendo. O sea, se requiere que se crea, que yo crea que aquella imagen es Dios, como por ejemplo en las civilizaciones actuales. Para los hindús, la vaca es sagrada, la vaca es como un dios. En otras culturas hay un mono que para ellos el mono es sagrado, el mono es como un dios. Lo respetan y lo veneran como si fuera un dios. Entonces, hay que creer. Y después de creer, cuando ya se realiza el culto, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, Éxodo 32, lo vemos del 1 al 6, podemos ver que después de que creyeron, le dieron culto al becerro. Y en el 7 y en el 8, Dios le dice a Moisés: baja porque el pueblo ha cometido pecado, el pecado de idolatría. Creyeron y le dieron culto creyendo que el becerro era Dios. Adelante. Adelante, Humberto. Bien, gracias. Sí estaba abriendo mi micrófono. Hay que creer, dice. Y evidentemente el católico cree que cuando se dirige a sus santos, estos le van a servir y le van a dar lo que le están pidiendo. Están creyendo. Acá hay un texto muy importante, ¿no? Porque dice que no se le puede citar texto bíblico, ¿no? Pero hay un texto muy importante en Mateo capítulo 4:10, que dice, Jesús le dice a Satanás: vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría Jesucristo creer que Satanás era un Dios? ¿Verdad que no? Porque Jesucristo era el mismo Dios. Entonces el hecho de que le estén rindiendo culto, que le estén dando actos de adoración y sirviendo a otro que no sea Dios, va contrario a esta enseñanza que nos deja nuestro Señor en respuesta a las tentaciones que le estaba ofreciendo el diablo. Recuerda, por un acto de adoración que se postrara nuestro Señor ante Satanás, Él le iba a dar todos los reinos de la tierra. Y esta fue la respuesta de nuestro Señor. Señores, no pueden discutir esto. Cuando me ponen el ejemplo de María como intercesora, ¿por qué no hacen como María? Ustedes que veneran y tienen la hiperdulia con María, ¿por qué no la toman como ejemplo? María aquí, para que Dios efectuara ese milagro del vino, ¿se dirigió a algún santo? ¿Se dirigió a otra persona para interceder? Se dirigió a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo en vida, no lo está haciendo después de muerte. Poner a María como la intercesora, recordando que el texto bíblico en ningún momento nos cita que alguien viniera a María y decir: intercede ante tu hijo para que ahora se nos acabó el vino, haga vino. No, no dice eso las Escrituras. María, ante la observancia de que faltaba vino, acudió al único que hay que acudir para pedir las cosas, a nuestro Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que nos deja María. Pero ustedes no lo quieren entender. Ustedes creen que ahora alguien que haya sido un santo, pero ojo, santos los escoge Dios, Dios es el que escudriña los corazones. Nosotros cara vemos, corazones no sabemos. O sea, de pronto poner a fulano, a sultano o a mengano como santo, por la consideración de lo que vemos,
me parece un poco atrevido. El que determina quiénes son sus santos, porque escudriña los corazones, es Dios. Entonces ahora, acudir a un determinado santo que ustedes canonizaron como santo, para que ahora este santo le rinda, le dé sus peticiones, es ponerlo en lugar de Dios, porque las escrituras, hay que repetir, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que llegar a Dios. Esto no se puede negar y esto está en la Biblia, mi hermanito. No puede decir o poner acá en su exposición y no poder dar textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ustedes están enseñando. Recién acaba de decir exactamente lo que yo dije. En el Viejo Testamento se habla de la idolatría, pero luego la idolatría abarca mucho más que solo dar letría a los ídolos, porque justamente el texto que le leí nos muestra que otras cosas también son idolatría. El espectro de la idolatría es mucho más amplio que el solo estarle dando tía a ídolos. Es mucho más amplio. Y está demostrado, incluso usted me acaba de corroborar con otro texto que yo no di, que también está diciendo lo mismo con respecto a la idolatría. Yo, por base, tengo tengo el concepto, mi querido hermano, de que la suma de la palabra es la verdad, no solamente una porción de la palabra, como usted quiere directamente dirigirse a lo del Viejo Testamento. Y ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla de lo que precisamente se manifiesta en el Viejo Testamento? Porque se supone que ahora el pueblo de Dios ya no es un pueblo nacional, territorial y carnal, sino es un pueblo espiritual, que sabe y conoce que el único Dios y verdadero Dios es nuestro Dios. Por lo tanto, ya muy lejos debería estar en la mente de un verdadero cristiano de que hubieran otros dioses como para rendirle culto o hacer imágenes de ellos, porque aquel que ya pasó de lo carnal a lo espiritual tiene este punto muy claro de que no hay otro Dios. No hubo Dios antes de él y continuó sin haberlo después de él. Por lo tanto, este único Dios que todo cristiano debe creer ya no necesita de lo que decía en el Viejo Testamento, donde estaban rodeados de un montón de creencias sobre dioses falsos, como ahora el transformado, el que pasó de lo carnal a lo espiritual, bajo el Nuevo Testamento, se le amplía ahora el aspecto de lo que es idolatría. Esta es la realidad. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que a mí me muestra las Escrituras. Intercesores, María intercedió. ¿Alguien le fue a pedir a María que llegara a su hijo para pedir hacer más vino? No, las Escrituras no lo dicen. Que María tuvo, sí, la delicadeza de ver y al observar que se habían quedado sin vino, acudió como dice la palabra, acudamos a Cristo, todo lo que le pidamos al Padre en mi nombre, se los dará. Esto es lo que nos enseñó las Escrituras. Pero el católico tiene otros intermediarios para llegar a Dios y lo representa con imágenes, estatuas, y van y se sientan o se arrodillan o se inclinan ante el santito y le piden cosas al santito para que ahora recibirlas, y a esto les hacen promesas, y de ahí vemos a gente para cumplir una promesa que el santito le cumplió, caminando kilómetros y kilómetros para llegar al lugar a cumplir esa promesa. Unos los hacen caminando, otros lo hacen arrodillados, otros llevando en la espalda la imagen del santito al cual son devotos, y usted no me va a poder decir que eso se asemeja a la idolatría. Se asemeja a la idolatría porque están poniendo cosas en el lugar de Dios. Y Dios, mi querido hermano, no hace acepciones de personas. Para Dios somos todos iguales. Y ahora cuando nosotros como hombres ponemos sobre los demás a un hombre, estamos incumpliendo
justamente esa esencia de nuestro Dios divino, que Él ve a todos los hombres de forma igual. E incluso con Pedro, fíjese, Pedro, le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, está el acusador que va a ir a acosarlos para zarandearlos. Yo oraré por ti para que te fortalezca, ¿no? Y no sea entrampado por Satanás. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo. No hay otro intermediario. No existe otro intermediario. Para poder ahora dirigirse a los santos que ya están muertos y que están en el cielo, están con Dios, como decía algún hermanito aquí, para que pueda escuchar todas las oraciones de todos los devotos de ese santo que le están pidiendo en diferentes lugares del mundo, todos haciendo sus peticiones. Ese santo tendría que tener el atributo de la omnipresencia. Y ese es un atributo exclusivo de nuestro Dios. Entonces, no disfracemos lo que es realmente la idolatría con una simple veneración de respeto, porque le están pidiendo, cifrando su confianza en el santo, que él va a llevar estos mensajes que ustedes le piden a nuestro Dios. Cuando nuestro Dios dice, todo lo que pidan en mi nombre, se los dará. No en el nombre de San José, no en el nombre de San Judas, no en el nombre de Sinforoso, en el nombre de Jesucristo. Es lo que nos dice las Escrituras. Adelante. Adelante, Ángel. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahorita, denme un segundo, por favor. Bien. Como ya lo dije al principio, el protestante, sea quien sea, a la denominación que pertenezca, sin denominación, con denominación, aunque algunos la deben de negar, pero se congregan, pero deben de negarla porque pues no les conviene. Bien, siempre van a tener que unir, mezclar, meter las imágenes, la idolatría con la intercesión. Siempre la van a tener que unir porque no pueden defender un solo tema por tema. Tema por tema. Para Dios, o de hecho, antes de que se me olvide, aquí no está hablando Dios. Aquí está hablando el señor Humberto y un servidor y la hermana Anne. Donde los que estamos aquí estamos metiéndonos a colaborar con Dios, bien sea que Dios nos llamó, nos autorizó o nosotros estamos metidos. Y cuando el hombre se mete de colaborador de Dios sin que Dios lo haya llamado, sin que Dios lo haya enviado, Dios en la palabra de Dios lo llama falso profeta. Primera de San Pedro 2:1. Así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, habrá entre ustedes en la iglesia de Dios falsos maestros que se meten a colaborar con Dios sin que Dios los haya llamado. Esto es importante entenderlo. De aquí que el hombre comienza a hablar de Dios diciendo lo que muchas veces Dios no ha dicho. A mí me queda bien claro con la palabra de Dios en la que tanto dicen creer. Éxodo 25,
del 10 al 22, vemos que Dios manda a hacer imágenes. ¿A quién? A Moisés. ¿Quién es Moisés? Un colaborador de Dios que mismo Dios eligió y autorizó. Por eso la palabra nos dice que a Moisés Dios le dijo: haz esta imagen que Dios describe y que la conocemos como arca, donde le pondrás 2 querubines. ¿Qué son los querubines? Imágenes de 2 ángeles. Números 21 del 4 al 9. Vemos que Dios igual le dice a Moisés: haz una serpiente y colócala en un mástil. Esa es una imagen. Eso es una imagen. En la construcción del templo de Jerusalén vemos que el rey Salomón pone imágenes de plantas, de querubines. A mí me queda bien claro que Dios no tiene ningún problema con las imágenes. Dios con lo que tiene problemas es con los ídolos. Que por cierto, en todos los textos bíblicos de la Reina Valera, como Isaías 40, que lo citan mucho todos los protestantes, en la Reina Valera, donde está la palabra ídolo, le cambiaron bien sea por imagen, por la palabra imagen o por la palabra escultura. Entonces, no es lo mismo para Dios imagen que ídolo. Una cosa es el ídolo y otra cosa es la imagen. Lo que Dios condena son las imágenes de los ídolos, no las imágenes representativas. Por eso, en el Nuevo Testamento, Dios a sus colaboradores que Dios eligió, que sí son verdaderos colaboradores de Dios, los apóstoles, nunca les habló de las imágenes como ídolos, porque amplió la idolatría, amplió los ídolos. Ahora el idólatra puede ser el que se ama a sí mismo más que a Dios, amando la fornicación, amando la codicia, amando la impureza, amando los malos pensamientos. Entonces, no. Ahora, citó Mateo 4:10, donde el Señor Jesucristo dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Claro, claro. Por eso Jesucristo, Juan 4:24 dice: a Dios se le adora en espíritu, porque Dios es espíritu, y a Dios se le adora en espíritu y verdad. Entonces, eso significa que cuando cuando alguien está adorando a Dios, lo hace en espíritu. Nadie lo ve, nadie lo sabe. Solamente Dios sabe quiénes lo están adorando, porque a Dios se le adora en espíritu. Entonces, como se refuta la diferencia entre ídolos, imágenes, y que Dios condena los ídolos y no las imágenes, porque para Dios las imágenes representativas no hay ningún problema. Entonces, como eso queda claro, queda refutado, el protestante tiene que recurrir a la intercesión, a llegar al punto donde no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado de muchísimas personas decir:
María no es omnisciente. María no está en todas partes, omnisciente solo es Dios. Se les olvida que Dios hizo a María, al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, los resucitados, como María, que está en el cielo, no tiene las limitaciones corporales, físicas, materiales de los seres humanos aquí en la tierra. No, no. Entonces, Bien, yo sí. no puedo decir, no he concluido, yo no puedo Adelante. decir que, que no pueden escuchar. Cuando Dios les ha dado atributos, cuando Dios tiene la manera de que ellos puedan escuchar, incluso se me pasaba, en el mismo Éxodo 32, cuando Dios le dice a Moisés que baje, porque el pueblo se ha corrompido, se han hecho un ídolo y le han dado culto y han caído en pecado de idolatría. Dios dice que los va a castigar. Moisés pide a Dios diciéndole, acuérdate de Abraham. Podemos ver que Moisés recurre a Abraham porque Abraham ya estaba con Dios, Abraham es amigo de Dios y Abraham podía, por el testimonio de Abraham, que de hecho mismo Dios en su palabra enaltece, nos recuerda. Hebreos capítulo 11 en adelante comienza hablando de la fe y nos da una lista de hombres que por su fe Dios los reconoce. Entonces eso de que no podemos enaltecer al hombre por su fe ya es otro tema, el tema de la santidad, de por qué los santos, la iglesia los determina, ya eso se mete uno en otras cosas. Entonces, claramente, para Dios no es lo mismo ídolo que imagen. Adelante. Bien, Bien, gracias. gracias Ángel. Adelante Humberto. Gracias, gracias. Bueno, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, ¿no? Dice que no le gusta saltar de un lado a otro y metió hasta Abraham, ¿no? En este tema de las imágenes. Por Dios, seamos obsecuentes, no, consecuentes con los dichos que decimos. Ahora, qué pena, hermanito, que usted tenga que empezar a desacreditarme y tratarme de protestante, como de metido, que yo quiero meterme en las cosas de Dios, porque si Dios no... ¿Qué necesidad de esa desacreditación en un tema que estamos tratando, no? Yo siempre suelo decir que en un debate o en una charla, cuando se empieza a desacreditar al otro, es porque le está faltando recursos en sus argumentos. Porque si no, ¿qué necesidad hay? En primer lugar, le voy a aclarar este puntito. Yo acá no me vengo a meter en las cosas de Dios, como usted está queriendo insinuar. Simplemente estoy dando mi creencia en base a lo que creo. ¿Por qué lo creo? Lo creo porque las escrituras así me lo dicen. Ahora cuando usted dice, porque en los cielos vamos a tener los atributos de Dios y y van a escuchar todas las oraciones porque vamos a tener la omnipresencia que Dios le da. Evidentemente eso está en el libro de Suponiendo, en el versículo y capítulo si lo encontrás, porque las escrituras no dicen eso, mi estimado. Y mi base en cuanto al conocimiento que yo pueda tener, sea mucho, sea poco,
está conforme a las escrituras en las cuales yo me esfuerzo en ser obediente, en no agregarle ni quitarle nada. Por lo tanto, eso de que vamos a tener los atributos de omnipresencia una vez que estemos en la presencia de Dios, en las escrituras no figura. Por lo tanto, debe estar en el libro de los suponiendo y en el capítulo y versículo si lo llegas a encontrar. Entonces, cuando empezamos a divagar, a fantasear, suponer cosas que la Biblia no dice, estamos yendo más allá de lo que está escrito. Y las escrituras a mí me enseñan claramente que no debo ir más allá de lo que está escrito. Pero parece que con mucha facilidad usted sí va más allá de lo que está escrito. Se le respeta, pero no por esto significa que yo lo tenga que compartir. ¿Entiende? Como usted seguramente no va a compartir lo que yo le digo, a pesar que yo uso las escrituras y no uso el libro de los suponiendo. Y no uso los libros que le voy citando. Una vez aclarado esto, y espero que no caiga otra vez en eso de tratar de desacreditarme y tratarme de metido y que si Dios me mandó o no me mandó, eso son dos cosas aparte. El tema es que es la idolatría. Citamos, y usted mismo lo vuelve a repetir, que justamente idolatría va más allá porque está ampliado en el Nuevo Testamento. Está ampliado el concepto de idolatría, no se quede solamente con el concepto de idolatría que está vertiendo justamente en el Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se amplía ese concepto de idolatría. Ahora dice, no, porque la imagen no es por tener una imagen, no es una idolatría. Le vuelvo a citar y después en su tiempo me responde, ¿no? Cuando Colosenses 3, 5, 6 dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Ahora si yo llevo una imagen de una figura de un hombre y una mujer, una imagen de un hombre y una mujer, teniendo relaciones sexuales, que entraría en todo lo que es la mala concupiscencia, lo que es la inmundicia y lo que es la fornicación. Esa imagen a mí me está convirtiendo en una idolatría. Porque me lleva justamente a lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 6. ¿Una imagen me puede llevar a la idolatría? Sí, Señor, me puede llevar a la idolatría. Por lo menos así me lo representa y me lo da a entender las escrituras. Ahora, en cuanto, fíjese, y hay un hecho bastante importante, ¿no? En cuanto a la imagen, y vamos a irnos ahora al Viejo Testamento con los libros deuterocanónicos que ustedes tienen dentro de las escrituras. Hay un pasaje en el libro de Macabeos que cuando unos soldados, unos guerreros habían muerto, cuando fueron a encontrarlo, se encontraron que llevaban unas imágenes que habían retirado del lugar de donde venían. Y por ese accionar de encontrar esas imágenes en los muertos que habían muerto, ese pueblo tuvo necesidad de orar por ellos para que Dios los perdone. Las imágenes los habían convertido en idólatras a estos en Macabeo. A ver si me entiende. La imagen por sí sola no es idolatría. Idolatría es en qué sentido estamos usando esa imagen. Cuando usted dice, porque Dios mandó a hacer, sí, yo le dije, y lo digo y lo vuelvo a repetir, pero parece que usted no me entiende o no me escucha. Dije, una cosa son las imágenes que Dios manda hacer y otra cosa son las imágenes que los hombres se hacen. Obviamente que Dios mandó a hacer imágenes, pero las mandó a hacer Él. Ahora yo le pregunto, ¿las imágenes que ustedes le rinden culto y devoción, ¿se las mandó a hacer Dios? Porque si se las mandó a hacer Dios, está todo perfecto. Pero si no se las mandó a hacer Dios, para luego pedirle favores,
estar haciéndole cumplimiento de promesas, haciendo algunos sacrificios. Mire que algunos llegan con las rodillas a la miseria porque van de rodillas. Van de rodillas a cumplir las promesas que hicieron. Pidiendo porque cifraron su confianza en ese canto. Cifraron su confianza y si vieron que, no sé, por dar un ejemplo, alguien le pide con mucha devoción, ay, santito fulano de tal, saname a mi hijo, saname a mi esposa, saname a mi marido, y después de un tiempito se sana, y esto es en gratitud a ese santito, van y le hacen ese tipo de sacrificios de cumplimiento de promesas. Así se está incumpliendo lo que las escrituras usted les enseña, de que todo debe pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar al Padre. Esto lo enseña las escrituras. Esto no sale de un libro de suponiendos, ni de mi imaginación. No sé si va a comprender. Entonces, mi estimado, una imagen de forma decorativa como un arte, no es idolatría. La idolatría se genera cuando nosotros ahora tomamos esa imagen para cifrar nuestra confianza en esa imagen. Y un cristiano verdadero, su confianza tiene que estar siempre en Dios. Siempre en Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo, cuando usted cita, porque a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad, ¿qué imagen tiene un espíritu para que ahora lo representemos? ¿Verdad que ninguna? Un espíritu no se puede ver. Por lo tanto, ¿cómo ahora vamos a llegar a nuestra adoración en espíritu y en verdad, como usted citó, si ahora usted está llegando a través de una determinada imagen? Es en espíritu, es en verdad, cuando usted tiene una imagen representativa de algo que no se puede ver porque el espíritu no se ve. Entonces, ¿qué imagen va a poner de un espíritu para ahora llegar a Dios en espíritu y en verdad? Ninguna. Ninguna imagen va a poder hacerlo. Nada va a poder representar a nuestro Dios. Nada. Porque Dios está más allá de todo lo creado. Usted no puede representar a Dios con nada. Entonces, mi querido hermano, le decía como en un principio, qué pena. Lo que se escribe con la mano, con sus mismos textos, lo va borrando con el codo. Por un lado dice una cosa y después cita textos bíblicos que evidentemente lo contradicen, hermanito. Yo no quiero acá llevarme un disgusto porque usted me está señalando, usted me trató de metido en cosas que Dios no me llamó. Yo no me quiero llevar ese disgusto, simplemente estoy con usted compartiendo el poco o mucho conocimiento que tenemos en cuestiones de la palabra, en dar a conocer lo que creemos, por qué lo creemos y en base a qué lo creemos. Mis bases es la Biblia. Evidentemente, sus bases, mi querido hermano, están basados en el libro de Suponiendo, como recién me acaba de demostrar. Adelante. Gracias. Sí, adelante. Sí, bien. Dado de que ya tenemos varios debates, aquí cuando yo hablo de metido, el metido puede ser usted o puede ser yo. Para que no se lo tome yo, no, si escuchó bien, todos buscamos, cuando hablamos de Dios, todos estamos queriendo colaborar con Dios. Eso es así. Y si se ofenden, lo siento. Pero todo aquel que se mete a hablar de Dios
se está metiendo a colaborar con Dios. Y solo hay una de dos: que Dios lo autorizó, que Dios lo llamó, o se metió por su cuenta propia. Así de fácil. Yo solo le respondo a lo que usted mismo habla. El tema es las imágenes, la idolatría. La idolatría y las imágenes es lo que estamos aquí debatiendo. Y claramente los textos bíblicos que presento, Dios no tiene ningún problema con las imágenes. Usted dice, y lo ha repetido, y me lo han dicho infinidad de personas que no obviamente comparten su misma creencia de usted. Son personas del mundo protestante que tienen otras creencias, pero todos utilizan los mismos argumentos. A ustedes los católicos, ¿quién les mandó, quién les autorizó a hacer las imágenes? Porque pues si las imágenes que nos muestra la Biblia las mandó a hacer Dios, ¿a ustedes quién? Bien, yo les he respondido. Usted toma tantos puntos, tantos temas, sin darse cuenta, pienso yo, pero da la casualidad de que en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, Dios, Jesucristo, instituye a 12 personas como sus colaboradores, a quienes les manda y les dice, siguiendo la tradición de Dios, así como en el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. En el monte de Galilea, Jesús les indica, allá nos vemos. Y los apóstoles, los 11, acuden al monte de Galilea, a donde Jesús les dijo. Y ahí en el monte de Galilea, ellos se postran, le adoran a Jesús, Dios resucitado. Esa es la imagen, porque Jesucristo es Dios y es hombre. Esa es la imagen que nosotros representamos, que ponemos la imagen para representar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, en ese monte les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les manda con esa autoridad diciéndoles, vayan y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A eso nosotros los católicos le llamamos magisterio de la iglesia. Y a ese magisterio de la iglesia, Dios Jesucristo le dio toda la autoridad para enseñar a guardar todo lo que él mandó. Entonces, ¿con qué autoridad la iglesia católica manda hacer imágenes representativas de la Virgen, de Jesucristo, de los ángeles y de los santos? Con la autorización que recibió de Dios, con la potestad que recibió de Dios. Entonces, no lo hace por su cuenta. La iglesia no enseña nada que no enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa autoridad la iglesia hace las imágenes, porque para Dios no es lo mismo una imagen que un ídolo. Que usted quiera decir lo contrario, está en todo su derecho.
bien lo dijo usted, aquí estamos intercambiando argumentos, fundamentos, información desde la palabra de Dios, donde usted va a razonar y yo voy a razonar. Yo creo que hay muchas cosas en las que la Iglesia Católica ha dicho estamos de acuerdo con el mundo protestante. Estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero no en todo. Entonces, una cosa es que estemos de acuerdo en ciertos puntos que no son irrelevantes, pero que son importantes. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con la división. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con todos aquellos que llegan hablando de Dios y que se presentan hoy en el mundo hablando de Dios. Entonces, usted habla de las escrituras, yo también le hablo con las escrituras. Entonces, según la palabra de Dios, la autoridad se la dio a los apóstoles para enseñar y enseñar todo y todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a través de la historia, esa presencia de esa iglesia tiene que estar ahí enseñando. Enseñando lo que Dios dejó. Entonces, que la idolatría después la ponga en otro plano, la ponga a otro nivel, de otra forma, Jesucristo, ya no únicamente creer que una imagen es Dios, lo convierte en un ídolo, se llega al pecado de idolatría. No, también aquel que está en la fornicación, también aquel que está en la impureza, también aquel que está en la codicia, avaricia, aquel que está en los malos pensamientos, en los malos deseos. ¿Por qué? Porque todos aquellos deseos pueden ser imágenes, pero el punto es la palabra fornicación, la palabra impureza, son pecados, y aquel que lo puede ser cualquier persona, ya no es que de que está creyendo que una imagen es Dios, no, ahora está creyendo que ese pecado es más importante que Dios, porque no lo deja, porque lo defiende o porque está ahí y a lo mejor lo hace inconsciente, a lo mejor lo hace inconscientemente o a lo mejor lo hace consciente, a lo mejor nadie le ha dicho. Por ejemplo, escucho yo dentro del catolicismo los que viven en unión libre, pues ¿para qué me caso? Después de que me case, las cosas se ponen peor. Y así libres, sin casarnos, estamos a gusto, estamos bien. Eso es fornicación, eso es idolatría. Ahí la persona ya está defendiendo la fornicación. Está cayendo en el pecado de idolatría. Y eso lo puede hacer no nomás los católicos, los ateos, los protestantes. Cualquier pareja en este mundo que viva en unión libre y la defienda, está cometiendo el pecado de fornicación, está cometiendo el pecado de idolatría. Entonces, usted dice que yo lo ofendí, que yo le dije que metido, no. Todos somos colaboradores de Dios. Todo el que se mete a hablar de Dios se convierte en un colaborador de Dios. Habla de Dios buscando colaborar con Dios, sea de la manera recta, directa, o sea de la manera indirecta. Indirecta es aquel que simplemente se metió sin que Dios lo haya llamado. Entonces,
Aquí el punto es que para Dios no es lo mismo imagen que ídolo. No. Ahora, en el Nuevo Testamento, para nosotros la idolatría puede ir más allá de una imagen. Ahora abarca pecados, pecados que se pueden convertir en idolatría, como es la fornicación, como es la avaricia, como es la impureza, como es los malos deseos. Adelante. Bueno, Humberto, gracias. adelante. Sí, me lleva mi tiempito abrir el micrófono. Sí, adelante, Bueno, adelante. qué bueno que se esté dando cuenta ya y que haya cambiado un poquito el discurso, porque usted cuando arrancó hacía exclusivamente el pecado de idolatría con los ídolos idolatría, ¿no? Así arrancó. Ahora, viendo en el desarrollo de este debate, vemos que ya está cambiando, ya se pudo dar cuenta de que va más allá de los ídolos de idolatría, sino también con algunos accionares en cuanto a cosas pecaminosas que los hombres hacen, que también es idolatría. Y eso me da gusto que por lo menos de este debate usted ahora haya reconocido que es lo que yo le venía diciendo. Ahora Yo ya lo habla sabía, sobre... yo ya lo Sí, sabía. perfecto, pero usted, no, permítame, no me interrumpa, por favor. Yo no lo interrumpí. No, no diga Este, mentiras. oh, no, sí, usted cuando arrancó, mi estimado, ve, ahora me trata de mentiroso. Usted cuando arrancó dijo, ¿por qué hay que Tranquilo, hermano, entender que la tranquilo. palabra... No, permítame, estoy hablando. Usted dijo lo siguiente cuando arrancó en este debate. Seguramente ya no lo tiene grabado. Usted dijo, hay que comprender que la palabra idolatría significa ídolo y tría, adoración a La ídolos. tría, Es la tría, la la tría. tría, ¿Me va a permitir o idolatría. se puso nervioso que no me deja No, desarrollar? Después que me no, puede corregir. no, no. Oh, y me están llamando, me están llamando. Bueno, Y a mí cuando me va- llaman yo corto y salgo. vamos a seguir entonces este debate, vamos a continuar después. Sí, de A ver, acuerdo. déjame ver, sí, sí, es mi esposa. Dios los bendiga, un abrazo y Gracias, Anne. chao, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones a todos. Sí, gracias.